Ahora, entrando de lleno en el tema de la literatura, ¿sí? Quiero que me definas con tus propias palabras qué es la literatura de fantasía y cuáles son los pilares de la misma. ¿Cuáles crees tú que son esos factores que tiene que tener de forma imprescindible un libro para ser catalogado de fantasía? Sean todos ustedes bienvenidos al primer episodio de Entre Líneas. La verdad estoy muy feliz de poder estar acá, de poder estrenar este podcast con todos ustedes, porque no solo yo, sino todas las personas detrás de cámara y todos los que han pasado por acá le han puesto muchísimo corazón y muchísimo cariño. Como habrán visto en el título, el día de hoy vamos a estar hablando con Nathalie Álvarez, madre y creadora de la saga Elementales. Así que sin más dilataciones y sin nada más que decir, comencemos. Nati, muchísimas gracias por estar aquí en este primer episodio. La verdad es que estoy muy contento de tenerte. Muchas gracias a ti por invitarme, un gusto, especialmente ser la primera, me encanta. Así que un agrado, como siempre. Ya. Mira, la verdad es que este proyecto es algo que he querido hacer ya desde hace mucho tiempo, sinceramente. O sea, si bien es cierto que no me había lanzado, digamos, a la piscina desde que lo pensé la primera vez, sí es cierto que me gustaba muchísimo la idea de hacer un podcast, sobre todo si está orientado hacia la literatura. Y cuando se me vino esta idea, sobre todo por todo este tema de la cuarentena y que estamos todos tan distanciados, dijo, oye, mira, existe la posibilidad, gracias a todas estas herramientas como Zoom y demás, de poder hablar no solamente con autores que se encuentran en la capital, sino también con personas que están por todas partes, ¿no? Entonces me parece maravilloso y más aún tenerte a ti de primera invitada. Y yo creo de que a pesar del encierro y todas las restricciones, este tipo de herramientas han vuelto una ayuda. Yo hablo desde mi experiencia, más allá de querer hacer un proyecto así, consumo mucho contenido en YouTube, videos especialmente dedicados a la literatura, a los libros y también al true crime, que me gusta mucho, lo ¿Ya? paranormal y todo eso. Así que en este tiempo, bueno, mi comuna lleva como 1000 meses en cuarentena, así que se me ha hecho un hábito, realmente se me ha hecho un hábito el consumo de este tipo de videos y me gustan bastante, aportan harto, así que bien por eso, y que sean ¿Ya? muchos videos más. Ya, de hecho, lo primero con lo que quería hablar contigo, ¿no? Es precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la cuarentena, ¿no? Y sobre todo cómo lo estás llevando tú, cómo te sientes con todo este tema de la cuarentena. Acá en Santiago todavía no tenemos un mes después de haber vuelto, ¿no? Creo que tenemos tres semanas ya. Pero o sea, sé que en Concepción ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? En cuarentena. Entonces quisiera saber, pues, cómo lo llevas tú en lo particular. Bueno, el año pasado en realidad nuestra región en sí no estuvo en cuarentena casi nunca. La primera cuarentena total que nosotros vivimos fue, si no me equivoco, en agosto o septiembre, a finales de agosto. A finales de agosto, pero duró poquito, no fue mucho, pero desde este periodo en adelante como que los casos nunca se normalizaron del todo. Ya después en diciembre, con el permiso de vacaciones, se volvió todo un caos. O sea, todo el mundo sabía que el permiso de vacaciones era un error, pero no se escuchó a la gente correcta y se tomaron decisiones equivocadas. Yo tuve que retomar las clases presenciales en la universidad en noviembre, fueron pausadas después por la primera cuarentena en enero y después en febrero. Entonces, en realidad, desde ese punto de vista, ha sido complejo. Desde el punto de vista profesional es complejo porque, por un lado, yo trabajo en un laboratorio y aparte hacía clases, docencia. Ninguna de las dos cosas se puede hacer realmente bien online, específicamente porque mi asignatura era un práctico, entonces no tenía mucho sentido hacerlo online. Y el laboratorio menos todavía, o sea, yo hago experimentos, hago cosas, no puedo sustituir mi trabajo de 100% de manera online. Puedo avanzar en ciertos aspectos, pero entonces desde el punto de vista profesional para mí ha sido complejo, ha sido un poco desmotivante porque yo ya debería haber terminado mi magíster
y no he podido. Pero desde el punto de vista familiar, emocional, creo que no me ha pegado demasiado fuerte. En mi familia, yo eh, vivo con mis papás sola desde que tengo 8 años, como que prácticamente vas a ser hija única porque mi hermana se casaron cuando yo era muy pequeña. Entonces llevamos toda una vida muy acostumbrados a los tres. Y ninguno de los tres es muy bueno para salir. Si nos gusta socializar, es más en casa. Entonces, en ese aspecto no ha sido complejo. Sí fue un poco más dramático el hecho de pasar muchos meses sin ver a mis hermanas, a mi sobrina, a mi abuelita, por ejemplo, que recién la vi en octubre del año pasado. O sea, estuve prácticamente un año sin verla. A mis sobrinas igual, como entre 6 y 8 meses sin verla, porque a diferencia de mucha gente, nosotros sí hemos respetado las normas de restricción. Sí, esa otra. No nos juntamos, no salimos, a no ser que sea estrictamente necesario. Entonces, si bien, como decía, profesionalmente siento que estoy un poco estancada producto de la pandemia, emocionalmente Claro, no no me has sentido siento, esa carencia. no, porque aparte yo igual soy súper inquieta de mente, entonces me estoy inventando cosas por hacer. Eh, si no estoy leyendo, estoy viendo alguna serie, estoy escribiendo, estoy documentando para un libro. Entonces en realidad mi tiempo no es que sobre y en la pandemia tampoco me ha sobrado. Ya. Entonces, Bueno, de hecho, hay una cosa súper interesante que quería comentar contigo, ¿no? La verdad es que, bueno, mucha gente sabrá, de los que nos estén viendo, que tú y yo tenemos una relación de amistad muy bonita y que compartimos muchísimas cosas, ¿no? sí. Y hay una cosa que leí hace unos pocos días y que de hecho no te he comentado y dije, oye, ¿sabes qué? Me lo voy a guardar para esto, tocando todo este tema de la cuarentena, y es el tema de la creación durante el periodo de cuarentena. Eh, para explicar un poco más mi punto, es el siguiente, ¿no? Hace unos días estuve leyendo acerca de lo que otras personas han hecho en tiempo de cuarentena. Y no solamente en la que nos encontramos actualmente, sino en las cuarentenas que han habido a lo largo de la historia. Específicamente estaba leyendo, ¿no?, esta historia sobre un periodo de cuarentena que hubo en Londres, no recuerdo bien en qué año, pero durante esa cuarentena, William Shakespeare, un don nadie al parecer, decidió escribir durante ese corto periodo de tiempo, durante esa cuarentena que vivió en Londres, escribió Macbeth, escribió King Lear y escribió... se me fue a otra, creo que fue Marco y Cleopatra, si no me equivoco. Ya. Y por supuesto son tres de sus obras maestras y son obras de teatro que hoy en día, independientemente del paso de los años, se siguen interpretando, ¿no? Se siguen montando en escena a lo largo de todo Claro. el mundo. Entonces, cuando tú lees eso, siendo autor, tú dices, oye, ya, ¿qué he hecho yo durante esta cuarentena? Y sí es cierto que yo me lo he tomado muy particular, como tú bien estabas contando, a mí la verdad es que en lo personal no me afecta mucho este tema de la cuarentena, porque yo trabajo desde casa y el estar en casa ya es un poco mi elemento, así que no he sentido, digamos, esa necesidad de salir o de, salvo para las cosas puntuales, ¿no? A lo mejor me molesta un poco más cosas más mundanas, ¿no? Más orientadas hacia el tema de ir a comer en un restaurante, en ir al cine, ¿sabes? Esas pequeñas cosas que, bueno, se han perdido con todo esto. Pero volviendo un poco al tema de la creación, ¿no? Si bien he escrito, porque la verdad es que he escrito mucho durante, sobre todo esta última cuarentena, es imposible que tú no te compares y digas, oye, ¿cómo este hombre hizo para escribir tres de sus obras maestras durante un periodo similar al mío, ¿no? Y mi conclusión sobre esto va un poco más sobre el tema de los estímulos, sobre cómo nosotros en la actualidad estamos llenos de todo tipo de estímulos, no solamente literarios, sino bombardeados totalmente por redes sociales, por todo tipo de entretenimiento que nos mantienen un poco dopados ante todo tipo de situaciones. Plataformas de entretenimiento, de streamer, desde YouTube hasta Twitch, desde Disney Plus hasta Netflix. Entonces, claro, esto es algo que por supuesto no lo tenían en el Londres de Shakespeare y pienso que son estos estímulos, de hecho, lo que nos alejan un poco, ¿no?, sobre este tipo de creación.
Sí, o sea, yo creo que influye bastante, pero no sé si en mi caso pasa. Yo el año pasado, entre marzo y junio, terminé el cuarto libro de Saga Elementales. En realidad fue como que lo escribí completo, porque cuando lo tomé en marzo, creo que solamente había escrito un capítulo, y de hecho terminó siendo más largo de lo que yo había pensado. Y ese libro creo que ha sido el que, o sea, digámoslo desde un punto de vista eh, literario, para escribiéndolo en el proceso de escritura, fue el que menos me he tardado. La mayoría son entre 6, 8 meses, incluso un año. Este fue de marzo a junio terminado, pero sí me costó un poco más desgaste emocional, porque el libro tiene ya, está casi en la conclusión de la saga, entonces tiene muchas más revelaciones, tiene emociones más fuertes, y eso creo que me costó un poquitito más sobrellevarlo. Pero el proceso de escritura en sí no me costó, y creo que eso me pasa porque yo soy súper organizada con mis tiempos. Yo me levanto una hora, me acuesto una hora casi todos los días. eh, y sé que, por ejemplo, ahora estoy programada para que en las mañanas estoy trabajando en un review científico que es sobre neurogénesis específicamente. Y después bajo a almorzar, de ahí me quedo un rato haciendo sobremesa, subo y en las tardes escribo o trabajo en mis libros, ya sea documentando, escribiendo alguna, no sé, haciendo muchas cosas porque, por ejemplo, actualmente en el quinto libro de la saga viene eh, algo que es como un sistema de adivinación y que va a traer accesorios adheridos al libro. Entonces, algo bastante complejo lo que estoy trabajando y que me estaba craneando. Pero como digo, eso, claro, los procesos creativos pueden verse intervenidos por este exceso de información que tenemos alrededor, ya sea libros, ya sea contenido en YouTube o en streaming. Pero creo que también va de la mano en cómo nos organizamos. Yo siempre he sido súper organizada con mis tiempos, e incluso podría decir de repente que soy un poco cuadrada con eso. O sea, yo digo, hoy día voy a hacer esto y lo hago, no transo mucho con, porque en ese sentido me exijo, pero por ejemplo, en obligarme a escribir, no. Yo, por ejemplo, durante el día asigno como tiempo para allá, como te decía, para trabajar en ciencia durante la mañana y para trabajar en literatura durante la tarde. No me voy a obligar a escribir en las tardes, porque trabajar en literatura no significa solo escribir. Entonces, si siento que un día me voy a sentar al computador y no tengo ganas de escribir, bueno, empiezo a leer algo que tenga que ver con lo que estoy tocando en mis libros o con algún tema que quiera tocar en otro libro, no necesariamente escribir. Entonces, me presiono de cierta forma, pero de otras no lo hago. Es como mantener un equilibrio, creo. Sí, es súper importante, de hecho. O sea, saber hasta dónde empujarte, yo creo que es una de las virtudes más grandes que uno puede tener hoy en día en esta sociedad que cada vez, claro, está más saturada con todo tipo de informaciones, de estímulos y demás, ¿no? Mira, me parece súper interesante, de verdad. O sea, hay mucha gente que se ha visto muy afectada no solamente por un tema de estímulos que pueda recibir, sino por procesos personales, ¿no? Hace poco, de hecho, estaba leyendo un artículo bastante interesante que hicieron en España, que hablaba acerca de cómo 1 de cada 4 españoles ha admitido haber llorado por la cuarentena. Y es bastante interesante todo esto, ¿no? Porque si tú te pones a ver los procesos y el cuidado de la salud mental, que es algo a lo que yo de verdad abogo mucho, tengo como una lucha bastante personal contra este tema del cuidado de la salud mental, es un tema que, si bien es cierto que ha ido mejorando, que se ha ido actualizando, que cada vez toma más relevancia con el paso de los años, yo creo que fue un salto drástico el que hubo desde el inicio de toda esta pandemia hacia adelante, porque son muchas las personas que a lo mejor ni siquiera se les había pasado por la mente pensar en un proceso de salud mental y que han tenido procesos ansiosos, que han sufrido de depresión, que han sufrido ataques de pánico, que han descubierto procesos en ellos, ¿sí? Que no habían visualizado antes. Entonces, me pareció bastante interesante este estudio porque el español, y lo digo por experiencia personal, que tuve la oportunidad de vivir allá durante un par de años,
es muy caribeño, ¿sabes? Es muy latino en ese sentido de que son personas muy calientes, muy afectivas, de dar abrazo, de dar besos, de salir con los amigos, de juntarse, de ir a la playa, de toda esta forma de vivir que nosotros también como compartimos. cercana. Sí, muy cercana a la nuestra. Y por supuesto, claro, como nos ha afectado a nosotros, también los ha afectado a ellos, más aún que han tenido medidas muchísimo más estrictas, porque sinceramente no podemos comparar las medidas que hemos tenido en Latinoamérica con las medidas que se han tomado en Europa, que si bien algunas han sido igual de ridículas que las nuestras, sí es cierto que han tenido periodos muy estrictos. Lo que pasa es que yo creo que más allá, bueno, obviamente todo el efecto que genera la pandemia desde un punto de vista psicológico es terrible, o sea, de donde lo mires, ya sea porque te enfermaste o porque perdiste a un familiar cercano o a un ser cercano, pero también hay otro punto interesante que yo no lo he leído en mucho de estudio, pero sí considero que es bastante relevante, y es que nosotros, principalmente los que estamos entre los 20 y los 40, podría decir, eh, somos la generación que estaba como acostumbrada a conseguir todo lo que se proponía y a planificar, como yo misma, a planificar todo y decir en tal tiempo voy a hacer esto, en tal tiempo voy a hacer otro, y de repente llega un fenómeno provocado por un organismo que ni siquiera puedes ver a simple vista y te cambia todo. Entonces yo creo que ahí es donde mucha gente empezó a sufrir de ansiedad, empezó a tener estos miedos, estos ataques de pánico, porque realmente se enfrentaron a una situación que no pueden controlar. Y para bien o para mal, nosotros somos una generación del control, nos gusta tener el control en todo. Y Es esta pandemia cierto, nos vino a enseñar que en realidad no tenemos el control sobre nada. Entonces, de totalmente, ahí yo creo que radica, más allá de todas las consecuencias sociales y económicas que va a traer la pandemia, nos sin vimos duda. enfrentados a ese proceso, a eso de que nos giró el mundo. Sí, y me parece muy interesante, ¿no? La verdad, mi mamá es psicóloga y siempre tuvo como este tipo nos crió de una manera muy introspectiva, ¿sabes? Nos enseñó siempre a mirar hacia adentro, de conocernos nosotros mismos y de cómo teníamos que actuar, no solamente ante lo que nosotros nos enfrentábamos, sino ante lo que padecíamos nosotros como personas, por qué nos sentíamos de esa manera, y esa es una Mm, herramienta que no todas las personas tienen. claro. Y de hecho me pareció muy interesante, hace unos días estuve también viendo esta información y me pareció súper relevante, que hablaba acerca de las pequeñas pérdidas, ¿sabes? Porque en medio de toda esta pandemia hemos visto los estragos que puede hacer económicamente, hemos visto las cosas que puede hacer familiarmente, como tú bien estás diciendo, cuando te enfermaste, cuando se enfermó alguien que querías, cuando murió alguien que querías por este virus. Y comparando nuestros problemas con problemas como esos, ¿sí? Disminuimos nuestros problemas. Decimos, ya, lo mío no es tan importante como una pérdida como esa, y Claro. disminuimos nuestro propio pesar, ¿sí? Por compararlo con lo que está padeciendo alguien más. Otra Que si persona. lo pones a ver desde un punto de vista empático, por supuesto que tiene un sentido, pero también las pequeñas pérdidas nos afectan personalmente, Sí, pues. porque en medio de toda esta pandemia, pues como tú bien decías, se nos han caído muchísimos planes, muchísimos viajes, a nosotros en lo particular, reuniones, firmas de libros, charlas que teníamos planeadas Un dar montón de incluso. proyectos. Entonces son muchas cosas que se retrasaron, y ya no nada más por un año, sino que estamos ya para el Por el segundo segundo. año de. Entonces son esas pequeñas cosas que también nos afectan y que no tenemos que negarnos a aceptarlas como pérdidas como Claro. tal, de llorarlas, de sufrirlas, de lo que sea, porque el cargarlas, ¿sí? Y disminuirlas ante la comparación de lo que se ve afuera, no nos hace bien a nosotros en lo particular y en lo personal. Entonces, esa aceptación también de las pequeñas pérdidas, aunque parezcan tontas, yo creo que juega un papel fundamental en todo este proceso de la cuarentena. Sí, yo creo, o sea, recuerdo que en tercero medio en el liceo tenía un profesor que de filosofía. Bueno, yo era humanista, entonces tenía filosofía común y diferencia. No se pregunten cómo terminé siendo científica, pero yo en el liceo era humanista. Y Andate. recuerdo que una de las primeras cosas que él nos dijo y que a mí se me quedó grabada en la cabeza fue de que jamás
nunca teníamos que comparar ni enjuiciar los problemas de otros. O sea, que cada problema era del tamaño y en la función de la persona que lo estaba viviendo. Nadie tenía como el derecho de decirle a una persona que su problema no era tan grave o que el propio, el mío, por ejemplo, no era tan grave como el de ella, que es algo como lo que estás diciendo tú. Yo creo que eso se me quedó grabado muy fuerte en la mente porque siento que la sociedad lo hace mucho. Suele comparar cómo tú puedes enfrentar un problema o cómo vives tu pena o cómo incluso vives tu vida. Entonces, no sé si será un mal de la sociedad en general, pero en Chile la gente cae y peca de ser muy entrometida en la vida de los demás, de opinar sin que nadie las consulte. Opinar no está mal, pero hazlo cuando te lo pregunten, no gratuitamente, porque el resto puede que no necesite tu opinión o puede que tu opinión solamente le vaya a dar un efecto negativo. Entonces, creo que eso también viene a empeorar este efecto pandemia, porque claro, de repente tú puedes estar en una conversación normal y decir que te sientes mal porque has estado encerrado y no como nosotros, no hemos podido hacer nuestros eventos literarios, que para mí eran súper importantes. Sí, Y sin duda. alguien al lado te va a decir, ya, pero eso no se compara con haber perdido un familiar. Claro, sí, no, Obvio yo que no se perdí a mi... claro, obvio que no se compara, pero no por eso lo mío va a dejar de ser doloroso y va a dejar de ser triste. Entonces, se enfatizan todo este tipo de de emociones y también por otro lado, una de las cosas que he visto y que he analizado bastante es que la pandemia nos dejó súper en claro lo segregada que está la sociedad, lo injusto que puede ser vivir en un mismo país, incluso en una misma ciudad. Hablaba el otro día, fui a ver a una tía que con todos los protocolos, con todos los cuidados necesarios y ella le dio COVID. Hizo su cuarentena, se recuperó. Afortunadamente casi no le pasó nada porque ya tenía las 2 dosis de la vacuna cuando se enfermó. Entonces para ella fue como una congestión y nada más. Entonces yo le explicaba de que por qué podemos atribuir a que las clases sociales más bajas son las que han sufrido más con el virus. Uno de los principales factores es que tienen una pésima alimentación, porque sus ingresos no les alcanzan para comprar legumbres, para comprar verduras, para comprar vitaminas. Con suerte esa gente puede dar gracias de tener un plato de comida a lo mejor de fideos o de arroz y todos los días lo mismo. Entonces ya partiendo por eso, el sistema inmune de una persona de menos ingresos está totalmente menos preparado que una persona de mayor ingreso. Y es cosa de verlo en las cifras, ¿dónde está la mayor cantidad de enfermos y los más graves? En los niveles más bajos. Entonces, todo ese tipo de cosas han salido al aire con la pandemia y yo creo que siempre estuvieron ahí, pero ahora nos han restregado en la cara. La naturaleza se encargó de hacernos entender, Sí. No, de mostrarlo, de señalarlo, de decir, claro, así eso como que está no te ahí y eso queden está dudas, pasando. Sí. no te queden dudas de esto. Sí. Bueno, saliendo un poquito de este tema cuarentena, porque yo creo que ya es como el tema mainstream de básicamente cualquier lugar en donde mires, da igual, o sea, todo el mundo está hablando de la cuarentena y todo esto. Voy a empezar, antes de hacerte esta pregunta, contando algo súper personal y posiblemente súper egocéntrico, pero tengamos en consideración que cuando empecé a hacer esto tenía unos 15 años, cuando mucho, y es para darle pie a lo que te voy a preguntar, ¿sí? Cuando yo tenía 15 años, estaba viviendo en Italia para esa época, y fue entonces cuando no solamente sentí esa necesidad, no solo de leer, sino de empezar a escribir, y ya tenía como ciertas cosas, ¿sabes? Estaba probando con la poesía, estaba siempre muy romántico, ¿sabes? Desde joven. Y La esencia. empecé a experimentar con estas cosas y empecé a sacar frases sueltas que me gustaban mucho de lo que yo escribía. Y ya que Ah, estábamos hablando de todo esto que hizo Shakespeare durante su periodo de cuarentena, yo fui muy amante de Shakespeare y leí prácticamente toda su obra literaria desde muy temprana edad. Tuve acceso a sus libros y pues, fue maravilloso, ¿no? Pero una cosa que hice fue que tenía esta pared, ¿no? Una pared gigante de mi habitación y empecé a escribir en papel frases sueltas de cosas que yo escribía y frases sueltas que Shakespeare escribía en sus libros. Y empecé a colocarlas en mi pared, ¿sí? Mezcladas.
tú no sabías cuál era mía y cuál era de Shakespeare, y me gustaba invitar a mis amigos a que entraran a la habitación, leyeran alguna de las frases y dijera, ¿quién escribió esto? ¿Lo escribí yo o lo escribió Shakespeare? Porque de alguna manera era como una manera de yo entender si, oye, si podía escribir algo que estuviese un poco a esa altura, o simplemente si, oye, a lo mejor era yo el que estaba, lo tenía sobrevalorado a Shakespeare, no sabemos cuál es cuál. La cosa está en que, bueno, muchas veces, sobre todo en esa época, era como que, no, mira, esta es tuya, esta es de Shakespeare, y era notorio. Pero con esta anécdota, quisiera preguntarte cómo era la Natalia Álvarez de su infancia. O sea, cómo era esa niña antes de la literatura, cómo era esa niña en la escuela, en el liceo. Ya dijiste que estudiaste humanidades a pesar de que terminaste siendo científica, pero cómo era esa Natalie? Cuéntame un poco. A ver, bueno, para contextualizar, yo soy la menor de 3 hermanas y con mucha diferencia de edad. Mi hermana mayor tiene 15 años más que yo y la siguiente tiene 12 años más que yo. Entonces, siempre fui como prácticamente hija, no sé si hija única, pero la regalona de todo el mundo. Cuando tenía 5 años, mis 2 hermanas ya eran adultas, trabajaban, me sacaban de paseo, era muy mimada por todo el mundo, siempre he sido muy mimada por todo el mundo, no puedo decir que no haya bien, porque incluso mis tíos son todavía muy no sé, de mimarme de la forma que sea. Entonces, a pesar de eso, siempre he sido, soy como un alma vieja, creo, porque siempre he sido muy mañosa, siempre he sido como muy racional, siempre creo que no es que no me haya permitido, pero nunca me ha gustado ver las cosas como de manera muy superficial. Entonces, ya desde muy corta edad yo parecía muy seria para mi edad. Como, como que hablaba con más gente adulta, no... Sí me relacioné con niños, obviamente, jugaba con ellos y todo lo demás, pero siempre estuve rodeada de más gente mayor que yo. Mi mejor amiga, que lo es todavía, lo es desde los 7 años, desde mis 7 años nos conocimos, es 6 años mayor que yo. Entonces, cuando yo tenía 15 años, creo, ella se casó y tuvo a su primer hijo, que es mi ahijado, y que yo siempre que hablo de mi ahijado, la gente piensa que es un niñito, y no, tiene 19 años, y compartimos muchos gustos. También siempre fue como muy serio, también es un alma vieja encerrada en el cuerpo de niño, entonces nos llevamos muy bien, podemos conversar mucho tiempo. Eh, Ahora está muy interesada por la literatura también, así que tenemos un nuevo tema en común. Y después me convertí en la madrina de su otra hija, que ahora tiene 16. Y esto de ser madrina es solo un concepto entre nosotros porque ninguno es creyente. ¿Ya? Así que son mis ahijados paganos. Siempre les digo así. Y, entonces, el relacionarme de esa forma con mis mismas hermanas que eran adultas, con mi amiga, con mis primos más grandes, eh, siento que me hizo, no sé si crecer más rápido, pero ver el mundo de una manera distinta a lo que lo veían, por ejemplo, mi compañera o las niñas de mi edad con las que me rodeaba. Además que yo estudié desde kinder o el pre-kinder hasta cuarto medio solo con mujeres, porque estuve en un colegio de niñas y después postulé al liceo de niñas. No tengo nada en contra de los hombres, de hecho tengo más amigos que amigas, pero no sé, en ese tiempo me parecía, era lo que me gustaba, quería, en realidad el liceo lo escogí porque en ese momento era un buen lugar para estudiar y quedé y me fui. Y en el liceo empezó otra etapa que creo que fue bastante distinta, porque ahí ya siento que me convertí en una persona que ya no era tan fácil de sobrellevar. O sea, ya no le creía con tanta facilidad a la gente. Ya una vez tuve un problema con una compañera porque yo me daba cuenta que ella no era una buena persona, pero todo el mundo le creía. Y terminaron mandándome a inspectoría a mí, porque supuestamente yo le hacía bullying. Con el tiempo, ella quedó en evidencia y la gente se dio cuenta cómo era. Entonces creo que durante este periodo de primero a cuarto medio pasé un periodo que fue como más de aislamiento, si yo lo quiero llamar así. Creo que mi vínculo más estable
y bacán que tenía en el liceo fue porque en primero medio entré a un taller de astronomía y ya estuve ahí hasta que salí. Y este grupo era maravilloso, partiendo por la profesora que lo dirigía y mis compañeras con las que todavía tengo contacto. Viajé mucho, expuse en congresos, tenía 15 años y exponía en congresos en universidades, no sé cómo lo hice porque después me he dado pánico. Pero creo que ahí también viene mi base científica. Creo que finalmente eso fue lo que me Claro, una dejó especie de nexo que se crea, ¿no? En ese momento. claro. De hecho, yo cuando salí del liceo postulé a la universidad y mi primera opción era geología, porque yo me quería especializar después en algún tipo de posgrado que tratara de, no sé, vida en otros planetas y ese tipo de cosas. Y quedé en geología en la Universidad Católica del Norte y mis papás no quisieron que no fuera. No. Así que, pero creo que siempre he sido súper curiosa, siempre he sido súper preguntona, siempre he sido súper racional. Conmigo no funcionan mucho las emociones, soy muy poco emocional, no sé si eso es un defecto o algo bueno, pero soy así, no he cambiado, de hecho creo que se ha ido empatizando con el tiempo, pero sí creo que lo que ha perdurado desde que soy niña es lo curiosa que soy. De hecho, últimamente estaba pensando en eso, de que mucha gente habla de logros en la vida, de viajar, obviamente me encanta viajar, de tener una casa, de tener un auto. Yo odio los autos, me cargan. Si no es por obligación, no voy a aprender a manejar nunca, porque de verdad lo detesto. Me carga la velocidad. Eh, pero sí lo que a mí no sé, como que llena mi mente, aparte de la literatura, es esas ansias de saber más. Me encanta el conocimiento, me encanta saber cosas. Eh, Me encanta analizar, por ejemplo, el comportamiento de la gente y enlazarlo a una base científica. ¿Por qué una persona que a lo mejor tiene un defecto molecular que nadie ha percatado se comporta de una manera específica? Creo que es una de las cosas que más me mueve en estos momentos. Y por eso me dedico a la neurociencia realmente. Sí, para allá iba. Pero Al final, sí, después de todo este proceso, terminaste dedicándote justo a la neurociencia. sí. Siempre me ha gustado mucho el análisis del comportamiento de la gente. Estuve harto tiempo pensando en postular a alguna especialidad que tuviera que ver con las ciencias forenses o con peritos policiales, pero en Chile en realidad no me llena, no es algo que me gusta como lo hacen. No es lo que yo quiero hacer realmente, no es que no lo hagan bien, sino que no es lo que yo quiero hacer. Entonces yo dije, la única forma que a lo mejor podría acercarme un poco más es dedicarme a esto por medio de la ciencia. Si pudiera en algún momento de mi vida estudiar psiquiatría, lo haría, porque me encanta la psiquiatría forense. Y me encanta ahora más todavía porque tengo una base molecular en la que podría unir puntos. Claro, O podría decir, esta persona a lo mejor se transformó en un asesino serial porque, no sé, tal factor molecular o tal molécula estaba mal, no estaba siendo sintetizada o procesada como debía. Eso es una de las cosas que a mí me encantaría lograr en algún momento. No sé si lo logre, pero al menos en eso estoy. bueno, aspiraciones no te faltan, eso sin duda. No. Ya, y ya volviendo, vamos a tocar un poco allá este tema de la adultez. Acá ya comentaste que estás trabajando en neurociencia y yo sé, no sé si sabrá mucha gente que también trabaja en un laboratorio. Entonces, ¿en qué estás trabajando justo ahora? O sea, si le preguntan a Natalia Álvarez, ¿en qué trabajas? Más allá de la literatura, ¿cuál es tu ocupación? Bueno, yo de profesión soy tecnólogo médico, tecnóloga médica. Lo cambié en mi uniforme, ahora es tecnóloga médica. Muy bien. Mi especialidad es morfofisiopatología y citodiagnóstico. Es un nombre engorroso que mis papás todavía no aprenden a decir. La especialidad está enfocada básicamente a el diagnóstico de patologías de tipo cáncer. Nosotros hacemos los exámenes que tienen que ver con cáncer, ya sea biopsia o el PAP en el caso de las mujeres. Eso es la parte clínica, procesamiento de muestra y todo lo demás. Yo trabajé en eso el año 2015, unos meses, y no me gustó. No me gustó porque me carga la rutina, me carga hacer todos los días lo mismo. Entonces dije, yo no voy a estar hasta mis 60 años haciendo todos los días esto. Y ahí fue, bueno, yo cuando salí de la universidad igual sabía que quería trabajar en investigación, pero sabía que en Concepción era difícil. Y pasó que en diciembre, cuando yo volví de trabajar en este hospital,
una colega que estaba trabajando en un laboratorio, estaba haciendo su tesis y ella iba a quedar en ese puesto, pero se tuvo que ir y me pasó el dato a mí. Entonces yo fui a dejar mi currículum, tuve una entrevista y me dijeron vamos a analizar qué tal, cumple con los requisitos y todo lo demás y me fui. Y como a la semana después me llamaron y me dijeron comienzas mañana, quedas a cargo del co-investigador, que era un ruso, que es mi segundo jefe. Mi jefa principal se fue porque ella trabaja en Estados Unidos y trabaja en Chile, entonces estaba periodos y periodos en ambos países. Y la cosa es que se fue y yo quedé con el científico ruso eh, y no hablaba casi nada de español. Así que al principio nos comunicamos por papelito. Fue toda una hazaña, tuve que aprender todo de cero porque en mi carrera el enfoque, al menos hasta ese periodo, era específicamente clínico. Entonces, como que no esperaban que alguien se dedicara a la investigación. Ahora sí los preparan para eso. Aprendí mucho y eso me llevó a irme introduciendo más en el mundo de la ciencia. Finalmente, eh, cuando sabes que te quieres dedicar a una cosa en específico, empiezas a buscar tu camino como más detallado dentro de eso, porque la neurociencia, si yo lo nombro, tiene millones de listas. Y al principio en realidad no tenía idea a qué me quería dedicar puntualmente, yo solo estaba como trabajando en el proyecto en general que tenía mi jefa. Pero de a poco me fui dando cuenta que lo que me interesaba mucho era la neurogénesis. La neurogénesis es el proceso por el que se producen nuevas neuronas en el cerebro adulto. La mayoría de la gente piensa que las neuronas no se reproducen y que con el tiempo solo van muriendo. Pero los últimos avances, o sea, estoy hablando de últimos avances, ya en 1901 Alice Hamilton descubrió que las células neuronales sí entraban en proceso de mitosis y fue una mujer seca. Después de ella, siguieron varios científicos que lo demostraron, pero había muchos escépticos. Entonces, como que nunca se le tomó la seriedad. Y en el año 2015, si no me equivoco, 2014, dos universidades grandes sacaron con un mes de diferencia artículos, una asegurando que la neurogénesis no existía y la otra asegurando que sí. Fue como una guerra de universidades, ambas de Estados Unidos, si no me equivoco. Y qué pasó que finalmente el que decía que no existía fue desechado porque las muestras que habían utilizado habían sido muy maltratadas. Entonces no tenían las condiciones como para asegurar algo tan importante. Y ahora ya con el tiempo sí ya se da por hecho que las neuronas se siguen reproduciendo en el cerebro de los humanos, específicamente en una zona que se llama hipocampo, pero que este proceso está ligado, sentenciado a una calidad de vida, a un tipo de alimentación saludable, a no consumo de drogas, especialmente los opioides, a oxigenación del cerebro, esto quiere decir hacer ejercicio o caminar. Entonces, claro, hay personas que eso nos estaría entregando una respuesta de por qué hay personas que llegan a una adultez viéndose tan bien o teniendo una mente tan clara, porque está Claro. ligado a ese tipo de factores. Las células se siguen reproduciendo y siguen cumpliendo sus funciones básicas dependiendo de cómo tú trates a tu cuerpo. Eso es lo que... Y en eso es lo que yo estoy trabajando ahora, para ser más específica. Como estos procesos todavía son muy desconocidos, yo estoy trabajando, estudiando marcadores que se producen en el cerebro para determinar cuáles son las rutas exactas por las que se llegan a producir el proceso de neurogénesis. Desde el progenitor o stem cell, que es la célula de donde se origina, hasta varios estadios por los que pasa y llegar a convertirse en una neurona nueva, madura. Entonces, eso es lo que yo trabajo en el laboratorio actualmente. Poca cosa, lo comentas así y uno dice ya, mira, sí, un par de cositas ahí que se unen y ya, o sea, me parece magistral definitivamente lo que hace y oye, súper interesante, ¿verdad? Que se escucha súper interesante todo lo que, en lo que estás trabajando y más sabiendo el hecho de que es un campo, entre comillas, reciente, en el que se cree desde hace poco y que tú tengas la oportunidad de trabajar así sea un poquito en eso, me parece que debe ser una gran experiencia, ¿no? Sí, de hecho, o sea, acá mi jefa como que quería los temas que, como que a qué le gustaría dedicarse a esto y a lo otro.
Y a mí la neurogénesis al principio no me llamaba mucho la atención porque yo estaba metida en un proyecto de esquizofrenia y que tuvo resultados bastante buenos y todo, pero después como que le empecé a poner más atención a la neurogénesis y tuve un estudiante de tesis de 5º año de tecnología médica y él hizo, nos enfocamos en que estudiara algunos marcadores en hipotálamo, que es una zona en la que no se había estudiado neurogénesis y que hasta ahora se estudia muy poco, y nosotros obtuvimos resultados muy buenos. De hecho, el otro día conversando con mi jefa decíamos que este proyecto lo vamos a retomar porque nadie más lo ha hecho y los resultados que tenemos son muy buenos. Es Entonces, increíble. yo le decía de que en paralelo a eso, lo que a mí me interesa, más allá de hacer el trabajo en el laboratorio y descubriendo estas cosas, es también hacer charlas de información. O sea, antes de la pandemia, con una prima teníamos una idea de crear una ONG que cumpliera por rol difundir conocimiento. Solo difundir conocimiento, hacer charlas en lugares a lo mejor de menos recursos, ir a hacer juntas vecinales, a colegios, lo que fuera, y hacer charlas de todo tipo para educar a la población. Porque siento de que en ese aspecto, por ejemplo, hablar de la neurogénesis es súper importante para la conservación de la salud. O sea, que la gente sepa que si se alimenta bien, que si sale a caminar, no sé, 3 cuadras diarias, o que si deja de consumir drogas, sobre todo en Chile, que el consumo de drogas ha aumentado un montón, su cerebro puede llegar súper bien incluso más allá de los 100 años. Y que no va a tener problemas de Alzheimer, no va a tener problemas de Parkinson. Entonces creo que es fundamental no solamente hacer el trabajo en el laboratorio, sino también entregárselo a la gente. Te comento, nada, que me parece súper, súper importante lo que estás haciendo. O sea, de poderse concretar esa iniciativa de la que me estabas comentando, sinceramente creo que podría ser realmente importante, ¿no? Sí, o sea, de repente siento de que, por ejemplo, ya estando muy de llena en el área de la ciencia, claro, me doy cuenta de que uno tiene acceso a mucha información, sobre todo ahora. Pero también siento de que de repente la información queda ahí, en los científicos, en la comunidad científica. Y la idea es de que si tú estás haciendo ciencia, estás haciendo descubrimientos, es para hacer mejor la calidad de vida de la gente en general, de todos. Entonces, siento que de repente en Chile faltan esas instancias. En las universidades siento que se está haciendo bastante. Hace unos años nació este requerimiento de que tengan que tener la vinculación con el medio, en donde los estudiantes salen a hacer proyectos que incluyan a personas de la sociedad en general, o hacen charlas, o distintas cosas. Siento que eso está súper bien, pero debería hacerse a mayor escala. Por ejemplo, un ejemplo súper básico que pasó ahora con la vacunación. Mucha gente estaba en contra de la vacuna, o tenía miedo, o decía es que fue una vacuna que se hizo en 10 meses. Mentira, la vacuna comenzó a trabajarse después del 2003, cuando se produjo la pandemia en Medio Oriente por el MERS, que es el primo hermano del COVID. Este casi generó una, no pandemia, pero sí una epidemia en Medio Oriente, tuvo a mucha gente enferma, y desde ese momento la comunidad científica mundial se organizó para hacer descubrimientos y avanzar en una vacuna, porque temían que se convirtiera en un virus pandémico. A lo mejor no el mismo, pero sabían que tenía cómo llegar a la población mundial. Entonces, los científicos llevaban años trabajando en esto, y por eso la vacuna que tenemos actualmente surgió tan rápido, porque ya había una base detrás. Todo esto es lógico que la gente no tenga cómo saberlo, porque Obvio. no De tienen hecho, por qué. yo me estoy enterando y eso que he leído un montón al respecto. No tenían por qué saberlo, entonces yo siempre discutía acá en mi casa, ¿por qué al gobierno no se le ocurrió, así como hacen sus cadenas nacionales para anunciar un montón de cosas que muchas veces no le interesan a nadie? ¿Por qué no hicieron una cadena nacional en donde durante una hora expertos del tema le explicaran a la gente cómo funcionaba la vacuna, cómo se había hecho y todo lo que quisieran saber, con preguntas que pudieras enviar a través de Twitter o a través de cualquier red social y que ellos las fueran respondiendo en vivo? ¿Por qué era tan difícil de hacer algo así? Y eso, nuevamente vuelvo a criticar, hay un montón de conocimiento, pero se está quedando en ciertas personas, no está llegando a todos. Y volvemos a caer en el tema de la injusticia y la segregación. Complicado. Sí. Bueno, alejándonos un poquito de esto, pero no demasiado, ahora quiero unir tus dos polos, ¿ok? Vamos a intentar unir este lado científico y este lado humanitario. Vamos a tomar tu carrera en la neurociencia, vamos a tomar tus letras, y quiero saber si existe algún punto medio
en el que tus libros hayan tomado o tengan ciertas influencias en base a lo que tú has trabajado y lo que has hecho. Es decir, hay algo de la Natalie de laboratorio que trabaja con neurociencia, con neurogénesis y todo este tema en esos libros de saga elemental. Hay un punto medio en el que se encuentren. Difícil pregunta. Yo creo que sí hay ciertos detalles. De repente hago como, por ejemplo, en el cuarto libro hay, no es un gran spoiler, pero hay una parte donde se utilizan una especie de inhibidores neuronales que solamente afectan a los brujos y que impiden que puedan concentrarse para utilizar sus poderes. Entonces, en esos pequeños atisbos voy dejando señales de lo que sea a lo mejor, pero más allá no sé si tanto se juntan porque yo Saga Elemental empecé a crearla siendo muy pequeña, tenía 11 años. Entonces toda la base de la saga lleva una orientación distinta. Sí, a lo mejor puede existir algún tipo de metáfora que critique a la sociedad, que se pueda basar en base a lo que yo estaba haciendo en ciencia o a lo que he visto. Creo que, bueno, Saga Elemental, planeo terminarla en el quinto libro, que es el que estoy escribiendo ahora. Siempre mi idea fue contar una historia, pero con matices. Me carga cuando la gente se encasilla en un negro o en un blanco, sabiendo que igual existen los grises. Entonces, más allá de la magia y de la fantasía que hay en la saga, creo que lo que quise buscar a través de ella es eso, es ver de que toda historia depende de quién te la va a contar. Todos somos el villano en la historia de alguien. Súper interesante y cierto, sin duda. Entonces, como que, y ahora en este cuarto y quinto libro está como mucho más enfatizada eso. Entonces, realmente no sé si Saga Elementales tenga mucho de mi lado científico. Puede ser que otros libros sí, que estoy planeando escribir, pero Saga Elementales venía más como algo que yo intentaba decir y que tenía que ver con eso, con cómo vivimos, con cómo vemos las cosas, con cómo de repente opinamos sin saber mayores detalles, o cómo nos banderizamos por una causa que ni siquiera es nuestra, o que sí es nuestra, no impide que otra exista. Entonces, No, súper interesante. esto, eso era lo que quería, y de hecho en el cuarto libro a mí me costó escribirlo por lo mismo, porque de repente sentía que a lo mejor no se estaba entendiendo lo que yo quería decir, porque se habla mucho del destino y de las elecciones que uno puede llegar a hacer. Pero son dos personajes bastante interesantes que dicen que ellos no están ahí para influenciarte, ni para bien ni para mal, sino que ellos solamente están para mostrarte que cada decisión, que tú eres libre de elegir lo que quieras, pero que cada elección que hagas va a traer una consecuencia y que con la libertad que se te dio para elegir, tienes que asumir esa consecuencia. Entonces eso era lo que quería transmitir un poco en el Pero igual es un gran mensaje el que te estás trabajando ahí. Es que me ha pasado mucho en la vida que me he encontrado con gente con carácter muy fuerte, que va a todas, que hace muchas cosas, o que es muy confrontacional, pero que, y está bien, yo también soy confrontacional, está súper bien, pero me perturbaba el momento en que llegaban las consecuencias. Cuando llegaban las consecuencias, y todavía pasa, empiezan a buscar culpables, su frustración se la agregan a otros. Entonces yo, no, si tú fuiste tan valiente o tan choro o tan arriesgado de tomar esta decisión, hazte cargo de la consecuencia que generaste. Claro. Sí. Yo creo que eso me llevó un poco a escribir Saga Elementales, el ver que, o sea, el rodearme de gente, no de mi gente más cercana, pero sí encontrarme con casos de personas en que opinaban con mucha libertad sobre las cosas malas que les estaban pasando y culpaban prácticamente al universo entero, pero no eran capaces de darse cuenta que era la consecuencia de una decisión que ellos tomaron en determinado momento, nada más. O sea, que yo creo que es mucho más sencillo culpar a agentes externos de nuestras miserias que entender que nosotros jugamos una parte fundamental en nuestras propias desgracias. Claro, sí. Ahora, entrando de lleno en el tema de la literatura, ¿sí? Quiero que me definas con tus propias palabras qué es la literatura de fantasía y cuáles son los pilares de la misma.
¿cuáles crees tú que son esos factores que tiene que tener de forma imprescindible un libro para ser catalogado de fantasía? Voy a decir algo que quizás no le va a gustar a todos, pero yo creo que un libro de fantasía sí o sí tiene que tener magia. No puedo imaginar un libro que se defina como fantasía si no tiene magia, en cual sea su mecanismo, no sé, el sistema de magia que quieran. Pero la fantasía tiene que llevarnos a un mundo que no exista, que nos saque de este. Cualquier libro te lleva a otro mundo, pero la gracia de la fantasía es que te permite imaginar cosas que no están en la realidad. Entonces, sé que hay algunos que abusan, sé que hay algunos que padecen de exceso de fantasía, pero creo que ese elemento, sumado a un desarrollo de personaje interesante, porque hay libros de fantasía que tienen una premisa muy buena, que el sistema de magia es muy bueno, están desarrollados lugares muy bonitos, muy geniales, pero lees el primer libro y el segundo y el tercero y el protagonista o la protagonista sigue siendo igual, no hay ningún avance, no, es plano, es aburrido, no, no entiendes cuál es el sentido de que haya sido una saga en realidad. Entonces creo que eso es lo que me pasa y me ha pasado con sagas muy famosas que no las voy a nombrar porque me van a odiar con la vida. No estoy hablando de Harry Potter me gusta mucho. Pero sí con una saga que es muy popular últimamente y que yo la leí hasta el tercer libro porque los que sacaron anexados no. Y la saga no es mala, no es entretenida, te mantiene ahí, pero el último libro tiene como 300 páginas de más. Entonces, había escenas que yo decía, esto ya lo leí, no me acordaba si en el segundo libro o en el mismo tercer libro, unos capítulos antes, ¿por qué repetir la escena? Ya pasó. Eh, no me gusta, yo por ejemplo en mis libros soy de dejar muchos cabos sueltos desde el inicio, que se están resolviendo recién ahora, en el cuarto. Y no me gusta, porque me lo dijo una lectora beta, no me gusta estar haciendo recordatorios de los libros posteriores, porque para algo leíste la saga. Es que en efecto yo creo que eso es uno de mis factores más importantes a la hora de tomar cualquier libro. Y creo que no solamente cualquier libro, sino cualquier producción, llámese audiovisual, literaria, lo que sea. Si yo me encuentro en una situación en la que a mí el autor me está tratando como si fuese tonto, en el sentido de que está explicándome algo que acabo de ver o que acabo de leer, automáticamente me crea un rechazo. Es algo que, o sea, yo no puedo lidiar con eso. Y por cierto, quiero que sepas que aunque ella no diga cuál es la saga a la que está hablando, yo ya sé de cuál está hablando cuando dijo lo de las 300 páginas. Pero De sí, hecho, a la estoy mí, mirando desde aquí. mira, Así, mi librero. a mí me crea un rechazo muy grande eso que tú estás diciendo. El tema de tener dos cosas de las que acabas de decir. La primera, el tema de cuando me intentan explicar algo que yo ya sé, que acabo de ver o que acabo de leer. Por ejemplo, no sé, acabo de ver en esta producción que alguien acaba de pasar y acaba de volar una cabeza con una espada. Ya, genial. Entonces me aparece un tercer personaje diciéndome, oh, le acaba de volar la cabeza con una espada. Lo acabo de ver, no es necesario que me lo cuente. Entonces, ese factor de sobreexplicación que se tiende mucho en los libros me hace sentir como si el autor pensara que soy tonto y no puedo entenderlo por mí mismo. Eso es algo que me genera un rechazo automático. Y la segunda cosa se me olvidó. Oh. A ver, a mí. Hay algo que me genera mucho rechazo y que lo estuve conversando hace poco con un amigo. Eh, a mí me han criticado varias veces lo pesada y lo insoportable que puede ser Branstad. O sea, Alex, perdón. Y yo siempre he dicho, es una niña de 13 años a la que en algún momento se le revela una verdad que le da vuelta al mundo. No puedes esperar que actúe como un adulto. Y No, esta es una de las cosas que me perturba demasiado en varios libros de literatura de fantasía, en que ponen un protagonista de 15 años actuando como un adulto responsable de 40. Eso no es, no tiene sentido. Los adolescentes están confundidos, de repente no tienen idea de qué hacer con su vida, están enojados.
están pasando por un proceso de cambios muy grande. Muchas veces Entonces, nosotros mismos no sabemos qué queremos hacer o hacia dónde vamos, o tú puedes exacto. pedirle eso a un adolescente o mucho menos. Y siento que hay varias sagas en donde se idealizan los protagonistas. De repente me ha pasado que estoy leyendo diálogo y es como, ¿de verdad esto lo está diciendo una niña de 15 años? ¿De verdad? O sea, no. Una niña de 15 años no habla ni piensa de esa forma. Entonces siento que, claro, ahí pasan a otro nivel de fantasía. Está bien, son libros de fantasía, pero tu protagonista es un ser humano. Yo creo que Entonces, eso es un factor súper importante y es algo que yo me he tomado muy personal. O sea, las personas que han leído mis libros saben que yo busco un realismo en los sí, personajes por encima de todo lo demás, incluso a costo de que los mismos personajes sean odiados por los lectores, por el simple hecho de que no comparten la forma de pensar o de hacer, pero así son, es lo que están pasando, es lo que están viviendo y no se les puede juzgar por eso, porque en una situación real las personas pasan por determinados procesos y son esos procesos los que tienen que trabajarse para que salga adelante esa claro, persona. Lo que pasa es que muchas veces en los libros o en las producciones se tiende a eliminar todo ese proceso de sanación del mismo protagonista o del personaje que sea para saltarse todos esos pasos hacia un resultado que se da de forma casi superficial. sí. A mí yo creo que por eso mismo me molesta, o sea, como, no es que me moleste, como que pierdo el interés cuando estoy leyendo una saga en donde el protagonista o la protagonista todo le sale bien, toma las mejores decisiones. En un diálogo que tuve el otro día, que me decían, pero si él igual ha cometido errores y ha sufrido. Está bien, es lo mínimo que podían agregarle al personaje si todo lo demás lo ha hecho bien. No se ha equivocado en nada, de repente está en una situación de peligro extremo y de alguna forma igual se salva, casi prácticamente no sale herido, no sé. O sea, ¿es fantasía o estamos viendo un cómic de DC o demás? Es que de Porque, hecho yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no?, que se están viendo en la literatura y sobre todo en la literatura en fantasía es el exceso de Deus ex machina, ¿no? sí, Esta necesidad de hacer pasar por encima de todos los procesos de alguna forma mágica que se aparece de un capítulo para otro sin ninguna explicación y sin nada que la genere, me parece que es uno de los grandes problemas que se presentan. Cuando tú tienes un protagonista que todo le sale bien porque el guión lo ayuda. claro, sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo una, o sea, había dejado de leer un poco de fantasía durante un tiempo, no porque quisiera, sino porque tengo varios libros acumulados ahí, entonces como que me fui más por el lado de los clásicos que no había leído, principalmente el año pasado, fue como eso, pero terminé mi año leyendo a Sanderson, sugerencia me ha dejado de nuevo, y me ha gustado bastante. Yo había leído un solo libro de Sanderson anteriormente, que era El Ritmatista. Me gustó mucho el sistema de magia que utilizaban, pero el libro no terminó de engancharme. Sentía que Ya. era como una mezcla de Harry Potter con, no sé, algo raro, como, no sé. No sé, no le di una definición, una identidad propia al libro, eso me pasó. Entonces como que después tenía miedo de volver a leer a Sanderson, principalmente porque sus libros son súper caros. Entonces, ahora mi hijado me los mostró cuando lo estaba leyendo y se los pedí. Así que ya estoy terminando, o sea, estoy en la tercera parte de Nacidos de la Bruma. Siento que es una saga que me ha gustado harto, que no cae en esto de los protagonistas perfectos. De hecho, al contrario, no, ninguno es perfecto y siempre te lo están mencionando. Y tiene un muy buen desarrollo de personajes. Creo que una de las cosas que más les destaco es cómo tú vas viendo el cambio que tiene un personaje desde el primer libro hasta ahora, que ya voy como en la mitad del tercero. Siento que están muy bien construidos. Me agrada porque uno de los principales personajes, uno de los personajes más fuertes es una mujer. Y en un autor, en un hombre de fantasía, eso es raro. Estamos súper Mm, honestos, es raro. claro, sí. Entonces, me gusta. Por ahora no tengo nada que decir. Me encargué un nuevo libro de Sanderson, ahora yo me lo compré y lo voy a continuar una vez que termine Nacidos de la Bruma, si es que me gusta al final, porque capaz que me haya comprado el libro y no quiera ver a Sanderson después del final de Nacidos de la Bruma. Hay que Vamos a ver ver, qué pasa. hay que ver, hay que ver. Hay Una, que ver. ah, Pero eso, en general, eh, miro mi librero tratando de recordar sagas que me hayan gustado. Y creo que en el último tiempo no he disfrutado mucho de, o sea, hablemos de finales del 2019, 2020. Creo que he leído más libros autoconclusivos.
porque las sagas me tenían un poquito decepcionado. Es que es complicado, ¿no? Evolucionar todo esto. Tú y yo lo sabemos. Ayer justamente Sí, estábamos hablando de eso. Pero es complicado cuando tú tienes algo tan mítico que a lo mejor le has dedicado tanto tiempo, que llevas tantos años siguiendo y que de pronto no creo que haya nunca un final que le pueda dar una conclusión que le guste a todo el mundo. Creo que eso no, raya en lo imposible y eso está no va a bien, pasar. porque imposible de verdad que le guste algo a todo el A todo mundo. el mundo, no, es imposible. Mira, a mí me han preguntado, el otro día tuve una reunión con dos lectoras tetas del cuarto libro y hablamos de hartos temas, o sea, de muchas cosas, de, como te decía anteriormente, yo en la saga, yo soy súper, nuevamente, racional, soy súper cuadrada de mente, entonces si he puesto algo que no he sellado en los libros anteriores, sí o sí lo tengo que sellar en algún momento. Me carga cuando veo una película, una serie, un libro, y de pronto pasa algo y después termina y ese elemento nunca tuvo un porqué, nunca tuvo un sentido, nunca tuvo una razón, estaba ahí solo porque no sé, porque a lo Mm. mejor el autor pensó en hacer algo con eso y después se arrepintió y lo dejó ahí como un adorno, me carga, no me gusta. Entonces, yo les decía que el final de Saga Elementales yo lo tenía pensado hace mucho tiempo. Y a pesar de que la saga ha ido cambiando un montón durante este tiempo, el final nunca ha cambiado. O El sea, al final final se siempre, mantiene. el final se mantiene. Siempre se ha mantenido. ¿Y crees que, o Siempre, sea, siempre. bueno, esto es un poco ya especular, ¿no? Pero ¿tú crees que de aquí al final decidas cambiar algo? ¿O es algo de verdad lo que te niegas rotundamente a cambiar el final? Es que no es que me niegue, es siento de que es lo que va a cerrar el círculo. Que, que estoy, en plaza está un poco aburrido ahí detrás. Y está aquí metiendo coche. Es como lo que necesito para cerrar la historia en realidad. No, ni siquiera sé si va a ser feliz o va a ser triste, porque mi mente solo es lo que necesita pasar. Oye, me encanta. Eh, Me no sé encanta lo cómo que se lo estás irá, diciendo. no sé cómo se lo irá a tomar la gente ni nada, pero yo siempre de alguna manera extraña he sentido de que tenía que escribir esta historia porque en algún lugar alguien quería que yo la escribiera. Entonces, estos cambios y las cosas que se han ido pasando, siento que como que va más allá de mí. Es como que yo tuviera que hacerlo, ¿no? Por eso mismo a lo mejor el final nunca ha cambiado. Ya. Porque, por ejemplo, tampoco han cambiado los personajes que yo siempre mantuve que iban a morir. Eso tampoco ha cambiado. Eh, sí han cambiado cosas, sí. El cuarto libro cambió un montón. El cuarto libro era un horror, si lo pienso. No, este cuarto libro es mucho más oscuro. Eh, a chiquilla lo definieron como un fiel representante de fuego, del elemental que representa. Así que, no sé, ahora me queda escribir el último. Y espero que sea el último. Ya. Ahora, hay una cosa, ya que estamos acá, ¿no? Que estamos en todo este tema de las producciones audiovisuales, ¿no? Yo creo que uno de los grandes boom de la fantasía en líneas generales es el hecho de que se adapta también a la gran pantalla, sea a través de películas, sea a través de series, y hemos sido testigos de muchas sagas, de muchas películas que han tenido una mayor relevancia debido a sus producciones audiovisuales y otras tantas que han decaído debido a esa exposición, ¿no? Y hay dos casos particulares que yo quisiera hablar contigo que a mí me han parecido muy interesantes en cuanto a todo lo que ha generado después de nacer, digamos, esta producción audiovisual. La primera de ellas es el fenómeno de Witcher, ¿sí? Eh, no ha dejado indiferente, todo el mundo sabe de que posiblemente, ¿no? De que estamos hablando, la serie que creo que salió en el 2019, si no me equivoco, de Witcher, puede ser, una adaptación de Netflix de unos Sí, libros polacos sí. de, De Andrew. ajá, Andrew. Andrew, deja Ay, que lo tiene un apellido tengo por acá, extraño. sí, tiene un apellido muy, muy extraño, deja Sorry. que yo creo que me lo dejé por acá, se llama Andrew Shap- Sapkowski, al parecer, Sapowski, por sí. ahí va, Sí. Sí. pero me disculpan si lo pronuncié mal. Eh, pero sí, esto es todo un fenómeno, porque si bien es cierto que la adaptación de esos libros tuvo una adaptación a videojuegos y demás,
con la explosión de esta serie de Netflix, la venta de los libros, por supuesto, se fue hacia arriba, ¿no? De hecho, creo que remasterizaron el juego, le pusieron algunas cosas adicionales y ha habido todo un boom por todo este fenómeno de Witcher, ¿sí? Y al mismo tiempo, hay una cosa muy interesante que me parece el efecto contrario, al menos en lo personal, y es, forma parte de una teoría que también tengo, y es el tema de Juego de Tronos, de Games of Thrones, y cómo una serie que se volvió tan mítica, este fenómeno tan gigante, tuvo una conclusión tan mala, ¿sí? Que por supuesto nadie estuvo conforme con ese final de la serie, a nadie le gustó, y a mí en lo personal me toca el tema de R. R. Martin, ¿sí? De cómo pudo haber este fenómeno haberlo consumido. Porque hace poco estuve viendo que firmó un contrato multimillonario con HBO y que al parecer vienen 5 producciones diferentes, todas dentro del mundo de Games of Thrones, pero todo el mundo esperaba que sacara al menos el próximo libro con el culminar de la última temporada de Games of Thrones. Y no fue solo que no sucedió, sino que no ha sucedido. Entonces, yo tengo mi teoría particular de que se lo comió un poco la industria y que debe tener, o opino yo, un proceso o un bloqueo, ¿sí? Debido a que cuando tú tienes esa exposición y que todo el mundo está esperando algo de ti, que tú sabes que no vas a poder cumplirlo, porque independientemente de todo es muy complicado, o sea, a nadie le gustó el final, lo que tú vengas a hacer puede ser que tampoco le guste a nadie o no puedes estar a la altura de esa expectativa. Creo que es un tema muy complejo y no sé hasta qué punto sea eso, ¿no? Lo que está afectando. Entonces, quiero ver tu punto de vista sobre estos dos casos, más que todo porque son, me parecen un poco contrarios, ¿no? De cómo por la producción de uno haya decaído la franquicia y cómo por la producción del otro la venta de los libros haya ido un poco a tope, ¿no? Mira, en el caso de The Witcher, bueno, yo conocía los libros mucho antes del videojuego, no tenía idea que había un videojuego. Yo conocí los libros porque mi jefe, el ruso, los leía. Y como sabía que yo escribía y leía, me los recomendó cuando recién llegué al laboratorio. Entonces los conocía y siempre estuve en vista a comprármelos, pero fueron muy caros, nuevamente. Porque no estaban en Chile, había que traerlos de afuera, valor agregado y todo lo demás. Y siento de que esa saga siempre tuvo el potencial para ser exitosa, al nivel que alcanzó con la serie. Pero ¿qué pasaba? Que era un autor polaco. Y es como si un autor a lo mejor chileno o argentino o venezolano o brasileño tratara de llegar a los primeros lugares de New York Times, supongámoslo así, como un bestseller. Son países que están más en las sombras al momento de escribir literatura. Y no estoy diciendo que sea mala, puede ser mucho mejor que los bestsellers, pero no tienen los recursos ni las oportunidades para salir a flote como deberían. Acá pasó que, claro, primero se hizo el juego, se hizo muy famoso, y de ahí Netflix obviamente fichó sus fichas ahí, y esto se transformó en un fenómeno, porque es una historia que está bien escrita, tiene buenos elementos, es interesante, y además contrataron al actor que hace que todas las mujeres se mueran, pues. Es verdad. Me voy a distanciar de eso porque a mí no me gusta, no me desagrada, pero no me genera mayores. No, o sea, como las veo muertas todas por redes sociales, a mí no me pasa. No, no está dentro de mis favoritos. Sí me gusta mucho cómo trabaja, me gusta cómo lo interpretó, pero así como amor platónico, crash, no. Pero siento de que, claro, otra cosa que creo que marca una gran diferencia entre ambas franquicias, ahora entrando como a hablar de Game of Thrones, es que siento que su autor debió vender y hacer todo esto una vez terminados los libros. Creo que se sentenció solo al no hacerlo. ¿Por qué? Porque el final, más allá de que haya sido decepcionante o no, creó demasiada expectativa con respecto a lo que él iba a hacer en los libros después. Claro. Entonces a la gente le permitió eso, el decir, no, qué final más malo, lógicamente el final del autor hubiese sido mejor, pero no lo sabemos porque no está. Entonces finalmente él terminó sepultando su propia obra, porque yo creo de que si los libros se hubiesen escrito todos en un tiempo digno y hubiesen salido antes de que se hiciera la serie, la gente, los lectores, amarían la saga por completo, con su final incluido. Entonces Claro. después lo que se hubiese hecho en la serie hubiese sido igual de famoso.
igual de espectacular, y la serie hubiese terminado siendo una de las mejores series a lo mejor de la historia. Pero ¿qué pasó? Que Que como ojo, quedaba esa duda, no digo que no lo sea, ¿ok? claro, no, Porque yo soy pero de los que piensan de que a lo mejor uno no puede juzgar, digamos, toda la por el final, producción, todo el libro, todo lo que, claro. por Que es el como lo que final, está ¿no? pasando ahora con mucha gente que dice que Shingeki es mala porque no le gusta el final, pero no Ok, podemos decir eso. imposible decir eso. Imposible. Aunque aquí esto es algo que sinceramente no quiero entrar porque sinceramente me encantaría que tú y yo grabásemos un episodio totalmente a fondo hablando de Shingeki no Kyojin, de Me la encanta. construcción con la construcción de sus personajes, de la evolución de los mismos y de por qué la historia como tal se ha vuelto tan viral y tan importante, ¿no? Dentro de todo este mundillo. Entonces, eso es algo que ni siquiera quiero tocar Vamos, porque es algo que quiero vamos a que dejar para grabemos otra oportunidad. para otro episodio, ¿no? Sí, no, pero con respecto yo creo de a Game of Thrones, como decía, yo creo que ese fue el error del autor. Fue el haber vendido una saga para derechos cinematográficos sin haberla concluido. Porque Va, eso te da un margen, o sea, finalmente le estás entregando tu obra para la definición final a otra persona, porque ya, total, si es, total. dicen que él igual le influyó, pero yo creo que no. Yo creo que finalmente el final de Game of Thrones estuvo a cargo de HBO y nada más. Y ahí yo Entonces, creo, exacto, es lo que yo también pienso, ¿no? Justo cuando estaba preparando un poco todos los lineamientos de este capítulo, estuve hablando un poco sobre este tema de R. R. Martin y lo complicado que es crear una obra y que termine de ser adaptada sin ser una adaptación, digamos, fiel a los libros, porque al final es como dices tú, dejó que otra persona terminara la saga por él. Independientemente de eso, el final o le pone mucha presión encima de cómo lo va a hacer él, ¿sí? O simplemente, ¿sabes? Es algo que tú ya das por concluido, porque al final ya está, el claro, final ya existe. Lo exacto. que pasa es que no lo escribiste tú, pero el final ya Sí, está. pues, Entonces, ¿cómo afecta psicológicamente el proceso de, ¿para qué voy a escribir algo que ya está escrito? A lo mejor me centro en escribir otras cosas. Y es lo que ha estado haciendo, ¿no? Pero claro, claro. los fans de Games of Thrones queremos esos los libros ya, por Es favor. triste finalmente porque es una saga desde el punto de vista literario tan bien hecha, tan bien construida, que pensar en que no va a tener una resolución es un crimen prácticamente, o sea, no debería ni existir la posibilidad. Y sin embargo, por ejemplo, tenemos, bueno, esto va a ser un ejemplo súper personal, en otra vereda, a mí, otro hate más, no me gusta Tolkien. Lo intenté leer muchas veces, desde pasando a la adolescencia hasta siendo más adulta, Esto es y no me clip. gustó. Ok, acaba un clip. Y no Natalie, me gustó. Natalie Álvarez dice que El Señor de los Anillos no sirve. Pero igual lo leí. Igual lo leí. No todos. La trilogía principal sí. Pero los que el Hobbit, los que han salido películas ahora último, que no las recuerdo todas, porque no las he visto tampoco, no los leí. Sin embargo, yo puedo decir que las adaptaciones cinematográficas de esos libros, de los tres primeros, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, son muy buenas. Por favor, Creo son que increíbles. son de las mejores adaptaciones de libros que yo podría destacar. Sobre todo la última. Ay, Yo sé que hay sí, mucha gente que es muy fan de Two Towers, de Las Dos Torres, el sí, segundo, pero El Retorno del Rey a mí me parece a que es mí me una de las encanta. mejores Sí, películas que existen hoy en día. Y eso que sí. fue hecha hace Hace todos muchos los años años. del mundo. O Sí. sea, ¿tú te imaginas cómo pudo haber sido animado El Retorno del Rey hoy en día? O sea, Uf. yo creo que Pero, hubiese sido... pero ahí también se produce otro fenómeno extraño. Bueno, obviamente los libros son distintos porque siento que a las franquicias que han salido derivadas de Tolkien no les ha ido tan abrumadoramente bien como esa trilogía principal. Cierto, porque, o sea, a ver, el Hobbit me parece a mí, ¿no? En mi opinión personal, que las películas fueron muy innecesarias. O sea, son muy bonitas, le gustaron a mucha gente, están muy bien hechas, el CGI es espectacular, todo el tema del dragón y demás, pero en lo No la he visto. particular o sea, me pareció como innecesario y que se extendieron demasiado inventando muchas cosas que ni siquiera son fieles al libro y yo no soy muy fan de cuando una adaptación no está, valga la redundancia, adaptada fielmente a su obra Claro, original. sí, puede ser.
Bueno, yo pasando a otro cliché, y que esto sí que es cliché, pero es uno de mis libros favoritos, luego voy a explicar por qué. Me gusta mucho la adaptación de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen del 2005. Creo que, o sea, La que mucho no se tiene va. zombies. No, me carga la de zombie, que eso sí que fue un crimen también literario, ya, pero en fin. No, pero es que hay una antigua de la BBC, no me acuerdo de qué año es, pero no me gusta, la encuentro muy aburrida, muy plana. Y hay mucha gente que la tiene de favorita y lo respeto, pero siento que la del 2005 tiene más emoción, me gusta más la fotografía, los colores, como es la producción en general de la película. Ya. Y bueno, Jane Austen, romance, no es mucho mi género, de hecho no suelo leerlo, pero a Jane Austen me gusta mucho y principalmente Orgullo y Prejuicio, porque lo leí, lo conocí hace muchos años y Elizabeth Bennet o Lizzie Bennet se transformó en una especie de heroína para mí, heroína literaria, por el hecho de que Jane Austen le dio este poder de ser una especie de mujer empoderada en una época en donde era casi imposible serlo, en donde tu única finalidad en la vida era casarte y tener hijos, y construir este personaje mucho más fuerte, mucho más convencido de sus propias convicciones, alejando o dejando de lado lo que el resto pudiera decir o dejando de lado el miedo a quedarse sola por no cumplir con eso, esas obligaciones. Entonces, para mí, en el momento en que lo leí, fue como muy, qué bacán. Si Jane Austen en la época en la que vivió lo pudo hacer, cualquiera lo puede hacer en la actualidad. Hacer, crear heroínas fuertes que no dependan del chico rebelde que las tiene que defender o del chico malo que ellas quieren cambiar porque supuestamente ha sufrido demasiado. Y no. Entonces, por eso se transformó y hasta el día de hoy me gusta mucho Orgullo y Prejuicio. Creo que es una obra muy bonita, muy bien escrita, eh, liviana, pero que entretiene y que te hace ver una sociedad diferente a la nuestra, diferente a la nuestra, y que yo digo, a mí me encanta la época victoriana y todo lo demás, pero jamás me hubiese gustado vivir ahí. Por supuesto. En efecto. Y sinceramente, pues, continuando un poco con tu tema, ¿no? Con lo que estabas diciendo, yo lo aprecio mucho. Y me hace pensar también mucho en cuántas autoras se habrán quedado en la vía por el hecho de ser mujeres. Esa yo creo que es uno de los mayores crímenes, que es algo que lo que ni siquiera quisiera yo pensar, ¿sabes? ¿Cuántas Jane Austen estuvieron ahí, pero nunca lo supimos? Por el simple hecho de que no fueron publicadas o porque no se les dio la atención que debía habérseles dado. Eh, O Temas sea, de época. eso, ayer solamente leía un artículo donde se hablaba de algo parecido, en donde lo difícil que todavía sigue siendo para una mujer publicar, especialmente para las que desean publicar en editoriales grandes. Mm. Porque ahí como que siempre está el hecho de que el hombre vende más, de que el hombre se ve más atractivo en una foto, y en cuanto ridículo, no sé por qué dicen eso Ridiculísimo. los editores, pero bueno. Eh, y uno de los casos que a mí también me pegó súper fuerte con respecto a eso fue Mary Shelley, o sea, una de las obras más maravillosas de la literatura es Frankenstein, y ella no lo pudo firmar con su nombre al comienzo, o sea, si lo hubiese firmado nunca, se hubiese publicado, lo más probable es que esa obra se hubiese perdido, y no sé, creo que de alguna forma sigue pasando. Ese tipo de cosas siguen pasando, obviamente no de la misma manera, pero eh, se siguen tomando atribuciones o se siguen robando méritos de mujeres y no solamente en el ámbito de la literatura, pasan Todo. a todo nivel, a todo nivel. Bueno, de hecho creo que fue Virginia Woolf la que dijo que detrás de cada palabra anónimo había una mujer, ¿no? Si Una no me mujer, equivoco, sí, es bella, es una cita de ella. sí, sí, es cuático. Yo creo que ahora, cuando estamos en un periodo en que la literatura se está empoderando, pues las mujeres ahora están escribiendo mucho las mujeres. Eh, y creo que, o sea, me gusta mucho. En Chile todavía cuesta, pero porque en Chile cuesta hacer arte en general. No es algo que se limita solo a la literatura. O Sin sea, duda. cualquier expresión artística que quieras realizar en Chile te va a costar. A mí una vez me dijeron que yo había escogido las dos peores áreas que podía haber escogido en Chile, que eran la ciencia y la literatura. La ciencia y el arte. ¿Qué esperanzas las, quedan? las dos ¿Qué peores. esperanzas quedan?
Pero por eso también siento de que es tan importante que lo que vayas a escoger, sea lo que sea porque te gusta, sea por Sí, vocación, sea súper porque... importante. Sí, porque finalmente si vas a hacer algo por la cantidad de ingresos económicos que vas a recibir a final de mes, vas a ser una persona amargada toda tu vida. Sí, y al final esclavo de un sueldo también, ¿no? Porque, o sea, estás totalmente atado a lo que produces a costo de Claro. ser miserable en algo que no quieres hacer, ¿no? Y terminas transformándote en alguien que vive para trabajar, De no hecho, estoy trabaja para totalmente vivir. de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Entonces, Ahora tengo una dinámica bastante interesante, ¿sí? Acá tengo anotadas algunas cosas y es bastante sencillo, súper, súper sencillo. Yo tengo acá algunos libros o algunas sagas que son ya, increíblemente relevantes dentro del mundo de la fantasía y quiero que tú intentes responderme con lo primero que se te viene a la mente, sea una palabra o una frase, lo que piensas de ellas. ya. ¿Estás lista? Sí. Y si no Ok. lo he leído, No creo que no las hayas leído, yo te conozco, seguro ya las leíste todas. Número uno, Alicia en el País de las Maravillas. perturbador. Perturbador. No vamos a Sí. entrar en detalles, continuemos. Número dos, El Hobbit. Em, épico, pero no para mí. Épico, pero no para mí. ¿Está muy bien? Número tres, continuando, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Un clásico. Un clásico. Número cuatro, El Mago de Oz. Mi infancia. Yo adoraba el Mago de Oz. Así que Dorothy me encantaba. También es perturbadora, no lo voy a negar. Pero me encanta. El Mago de Oz, me encanta. Ok, número cinco, Harry Potter, la favorita por excelencia de la mayoría. Harry Potter. Creo que en una sola frase. eh, yo creo que para mí Harry Potter es luz y oscuridad. Porque no puedo decir que es mi entrada a la literatura, porque yo antes de leer Harry Potter ya me había leído todas las obras de Arthur Conan Doyle. Pero sí me había enfocado como en un género. Yo empecé a leer libros grandes como a los 9 años en realidad. Entonces, para el tiempo en que leí Harry Potter ya había leído mucho. Pero, ¿por qué luz y oscuridad? Bueno, por lo que la saga en sí implica. Porque está toda construida desde la luz y desde la oscuridad. Cada personaje tiene una dualidad que se percibe. Que no lo, o sea, yo creo que como niños no lo percibíamos, pero ahora como adultos ya lo sabemos. Y luz y oscuridad también porque me encanta, pero no me gustó el final que le dio J.K. Rowling. Y lo mismo que pasa con lo que hablábamos anteriormente. No porque el final no me haya gustado, yo voy a decir que es una mala obra. O sea, Harry Potter es una obra maravillosa. Personalmente hablando, me encanta. Uno de mis personajes literarios favoritos está dentro de la saga, que es Sirius Black. Me encanta Sirius Black. Eh, entonces, no puedo decir nada malo de Harry Potter, excepto que siento que J.K. Rowling se vendió con ese final. Eso no debió ser el final. Ok, continuando. Número 6, Las Crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia creo que la podría definir como magia infantil, porque también la leí siendo pequeña y es todo muy místico, muy mágico, pero a un nivel como ya más pequeño. Ok. En número 7 tenemos a la saga de Percy Jackson. No la he leído, ¿No las pero has leído? no, ¿Pero has nunca visto me ha las llamado la películas? atención. No, Tampoco. no, no sé nada, o sea, más allá de las reseñas que he escuchado alguna vez en Bookstagrammer o en Booktuber, no sé nada de Percy Jackson. Ok, olvidemos entonces a Percy Jackson. Si tengo que responder por ti, ¿sí? Con respecto a la saga de Percy Jackson, a mí no, tampoco me terminó de convencer. Yo la verdad es que leí los primeros dos libros tal vez y la abandoné. A lo mejor fue un error, a lo mejor tengo que retomarlo y pues si alguno de ustedes son súper fan de Percy Jackson, ya no lo comentarán, Sí, por favor. pero
para ver si la incluyo dentro de mis posteriores sagas, porque no he leído ninguno. Ok, Juego de Tronos. Juego de Tronos creo que lo podría definir como hoy, a ver, creo que es magnificencia. Me encanta mucho. Me encanta cómo está escrita la obra y me encanta, bueno, más allá de lo crudo que pueda parecer y todo, me encanta la evolución de ciertos personajes, como mi principal favorita que es Arya. Me encanta Arya. Siento que están muy bien construidos y que nadie, incluso de los millones de personajes que pueda tener esta saga, está ahí por azar. O sea, no existen los adornos a los que yo me refería anteriormente. Estoy de acuerdo, es algo con lo que estoy de acuerdo. Ahora, el número 9 coloqué acá algo bastante particular. Esto está destinado para ti y es La historia interminable. Oh, yo creo que esta es la primera parte de mi infancia. Amor eterno a la historia sin fin. Porque era una película que yo veía y veía y veía y volvía a ver. Y creo que solo fue reemplazada después cuando salió el hombre, o sea, cuando conocí el hombre manos de tijera, que estaba un poco más grande. Ya. pero la historia sin fin para mí es magia pura. Me encanta. Y el libro no había tenido la oportunidad de leerlo, pero lo leí hace como 2 años o 3. Y me gustó mucho igual. A pesar de que hay gente que dice que es malo, que es enredado, que es aburrido, a mí me gustó, lo disfruté un montón de principio. Ok, y por último, tengo de 10 de hecho, posiblemente en este tema de la literatura de fantasía y más orientada hacia esta parte épica, eh, a la crónica del asesino de Reyes. No lo he leído. Sí la has leído, lo que pasa es que Pero solo el primero. el nombre del viento. Sí, Sí, el nombre pero del solo el viento el primero. primero y el temor de un hombre El temor de sabio un creo que hombre es el sabio. segundo. Y el tercero eternamente esperando, igual que en Game of Thrones. Ya, yo ahí apuntaba un poquitito con la perfección de los protagonistas. Me gustó mucho el primer libro, El nombre del viento, porque me gustaba, yo creo que lo que más me gusta de ese libro es la prosa. Siento que la prosa es muy bonita. Bueno, no en vano llaman a Patrick Rothfuss, creo que Rothfuss. Sí, ajá, sí, Patrick Rothfuss. que de hecho lo llaman el nuevo Tolkien. No Sí, es, no sí. es Es un que de verdad, apodo. no. Eso se disfruta mucho. O sea, el libro tiene como 900 páginas, creo, y al menos mi edición es súper chica la letra, así que, pero aún así escribe tan bonito que se te pasan las páginas, pero ahí hay un ejemplo claro de lo que me molesta cuando el protagonista es muy perfecto. Creo que cae en eso en más de una ocasión y de repente como que lo paraba porque sentía de que estaba esperando el momento en el que yo viera que cometí un error, que hacía algo mal. Y no sé si en El temor de un hombre sabio a lo mejor lo hace, porque no lo tengo, no lo he leído. El otro día estuve a punto de comprarlo y al final se me cayó la página y no lo pude comprar. Pero lo tengo pendiente. Así que cuando lea El temor de un hombre sabio, o sea, sí, ahí termino de dar mi opinión. Pero, nuevamente, referido a la prosa y al desarrollo de la historia en sí, es muy bueno. Estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, esas eran las que tenía preparadas en este ámbito. Ahora me gustaría hacerte algunas preguntas que estuve preguntando esta mañana a través de mis redes sociales. Si tenían alguna pregunta para ti, mis seguidores, y iba a seleccionar 2 o 3 de esas preguntas para hacértelas. Y pues por acá las tengo. La primera es, ¿cuántos libros faltan para el final de Saga Elemental? Creo que esa pregunta se repite demasiado. ¿Cuántos libros faltan? Yo siempre había dicho que eran 6, porque estaba esquematizada de esta forma. Los 4 elementales, tierra, aire, agua, fuego. Luego venía energía y sabiduría, que son como una mezcla de elementos que se necesitan para manejar a los elementales. Pero el mundo en general sabe que detesto los números pares. Entonces, como yo me tocaba la idea de que fueran 6 libros. Y avanzando la historia, o sea, y eso lo dejé ahí, porque dije, en realidad no me voy a poner a hacer
atado por la cantidad de libros solo porque no me gustan los números pares. Pero avanzando en la historia, siento de que ya estoy muy cerca del final. Con el cuarto libro ya dejé la puerta abierta a varios, o sea, resolví algunas cosas, planteé nuevas intrigas y creo que en el quinto libro solo queda resolverlas. Pero lo que hablaba el otro día con las chiquillas es que me da temor de que salga muy largo. No quiero terminar escribiendo un libro de no sé cuántas páginas, porque en realidad la resolución del conflicto es, no sé si es compleja, pero necesito explicarla bien para que se entienda, porque está súper elaborada desde el comienzo. Entonces, cada libro ha ido dejando, eso les decía también, cada libro ha ido dejando pistas. Y todas esas pistas se van a unir en el quinto libro. Y van a explicar por qué pasó todo, por qué hubo una reencarnación, cómo reencarnó Valentine, cómo reencarnó Macumbero, por qué Ortus no, o por qué, ¿dónde está Ortus? Que es la pregunta de la Fran, que eternamente, cada vez que aparece un personaje nuevo, la Fran piensa que es Ortus. y, entonces mi ideal es que sean 5 y que acabe en el quinto, pero va a depender de cómo pueda ir explicando esa resolución, porque tengo muchas cosas que explicar todavía. Así Bueno, que sí, eso. literal, hablando por Bárbara, y un saludo a Bárbara si nos está viendo. Bárbara, la frase de Bárbara típica es, no importa que el libro sea largo. Sí, No es importa que verdad. el libro sea largo. Tú haz lo que tengas que hacer porque te apuesto que millones de personas van a querer saber cómo termina esa saga. Así que si tiene que ser largo, hazlo largo y no te sientas mal por nada de eso porque todo el mundo lo va a leer igual. Ahora, Esperemos. continuando, y acá un saludo a Fran, te tengo una pregunta que dice, ¿cuánto falta para que Ortus aparezca? Lo dije. ¿Dónde está Ortus? Es el hashtag de la Fran. Mira, es súper simple. Estamos en el cuarto libro. Estoy diciendo que queda uno. ¿Cuánto podría faltar para que aparezca Ortus? Ok, ahora aquí el cliffhanger increíble sería dejarlo aquí como va a aparecer Ortus y cerramos acá y nos vamos para nuestra Claro. casa y Fran a llorar. Eh, mucha, insisto, tengo muchas cosas que explicar. Yo creo que cuando armen todo el puzzle, la Fran a lo mejor me va a odiar o se van a odiar a ustedes mismos por no haber visto esas pistas, porque podrían haber resuelto el puzzle mucho antes. Obviamente les faltan elementos que yo voy a agregar en este quinto libro, pero en el cuarto libro sobre todo dejé muchas señales como para que fueran entendiendo hacia dónde va. Así que ahí van a... La gente, los que, y insisto, yo no vuelvo a repetir las cosas. Entonces, lo que dije en el primer libro, que pudo haber dejado ahí como una semillita, a lo mejor va a tener su resolución en el cuarto y yo no voy a volver a introducirlos a eso. Ustedes van a tener que recordar, porque por algo es una saga. Claro, Y a mí me carga la repetición en los libros, no me gusta. Entonces, si no se acuerdan del nombre de un personaje o si no se acuerdan de algo que pasó, pueden ir a los libros anteriores y revisarlo. No creo que sea necesario volver a escribirlo. claro, Es caer un poco muy repetitivo. ya. Y por último te tengo la última pregunta acá del público, ¿sí? Que sería, ¿qué hay en tus planes cuando Saga Elementales termine? ¿Piensas continuar con un side story, una ¿Un historia spin-off? paralela que tenga algo que ver con esta saga? ¿O planeas continuar con una nueva saga o qué piensas hacer? Mira, si tú me preguntas así como la primera pregunta, ¿qué piensas hacer después que se acabe Saga Elementales? Mi respuesta automática e inmediata es morir. Porque no No, sé ¿cómo qué vas voy a a decir hacer. eso? No digas eso. Iba a buscar, es que tengo una agenda, pero no sé dónde la dejé, en donde tengo como una planificación de historias paralelas. No la encuentro. Bueno, estoy actualmente escribiendo un spin-off de Saga Elementares que se llama Ristrock y que, bueno, para quienes han leído la saga ya o que al menos han leído el tercer libro, obvio porque el cuarto no ha salido, saben que lo que es Ristrock, tienen una idea de qué trata. Entonces yo en este cuarto, o sea, en este libro, en spin-off,
Voy a explicar la historia de Ristrok y cómo se dio origen a un subtipo de los brujos que aparecen en Saga Elementales, que son los brujos vampiros. Así que no va a ser un libro muy largo, pero sí lo quería contar porque es un complemento a la saga. Les va, bueno, en el tercer libro Ristrok es muy nombrada, entonces ahí van a entender cuál es la importancia que tiene realmente. Y también he pensado en escribir un libro de relatos cortos en donde pueda ahondar un poco más en la historia de otros personajes que no son tan, o sea, no son tan principales como Brensai, Sirox, Macumbero, Orcus, pero son igual de importantes. Cuando termine la saga van a entender por qué cada uno de estos personajes son tan importantes. Específicamente son 15. Entonces me gustaría escribir a lo mejor un libro, hemos hablado con Robin de hacer un libro ilustrado, en donde haya un relato de cada uno de estos personajes y se pueda entender un poco más a cabalidad por qué estaban donde estaban y por qué cumplieron el rol que cumplieron. Ok, entonces Side Story. Oye, me emociona eso. Me gusta mucho cuando podemos continuar, digamos, una saga a lo mejor desde un punto de vista diferente o que profundiza más, sobre todo en... A ver, yo solamente hasta ahora estoy comenzando a leer la segunda parte, ¿sí? Y de todo lo que tengo me parece que es un universo súper amplio, con muchos elementos y que tiene como para desarrollar muchas cosas más allá de la historia principal. Entonces me emociona bastante saber que estás planeando de alguna manera también continuar con historias paralelas o que cuenten temas interesantes dentro del mismo universo. De hecho, mi idea con el tiempo ha sido crear como un universo literario a partir de las sagas elementales. Y que a lo mejor no todo lo que escriba, porque tengo otras sagas pensadas que están como más enfocadas a la fantasía y un poco a la ciencia ficción. Eh, sí se topen en algún punto con sagas elementales. Que haya algún personaje que a lo mejor participe en esa historia o que haya tenido contacto con, con uno de los personajes principales. Y por eso estaba buscando esa libreta, porque en esa libreta yo hice un mapa conceptual, que es donde se unían todas las sagas que tengo pensado escribir, y la manera en que se unen las sagas elementales. Pero no sé dónde quedó. En algún momento lo encontré. Igual esto que tú estás diciendo para literal todos tus fanáticos es un poco, les va a explotar un poco la cabeza cuando lo escuchen. Sí, lo que pasa es que el universo da para harto. Sí, Y, estoy de y acuerdo. por eso también es como esa como cuidado al decir de cuántos libros van a ser finalmente en la saga, porque por lo mismo, o sea, no quiero terminar haciendo un libro eterno o que no me termine cerrando todo. Quiero hacerlo bien. Entonces, si hacerlo bien significa escribir 5 libros, bacán. Pero si significa ampliarlo a un sexto, lo voy a hacer. Ok. Bueno, yo tengo una última pregunta para ti. O sea, es ya la última, ¿sí? Creo que hasta acá no hemos llegado, hasta acá nos ha traído un poco la corriente. Y tengo una última pregunta para ti. Es algo personal, ¿sí? Porque yo creo que esta es una respuesta que cualquier autor te va a responder de forma diferente, pero quiero saber tu opinión sobre esto. Posiblemente es una pregunta que vaya a hacerle a todas las personas que pasen por acá. Y es, ¿cuál crees tú que sea el futuro de la literatura? Pero desde el punto de vista lector o escritor, Desde el punto de vista de ambos. O sea, de ambos. siento que cada vez, y si tengo que mostrar por encima mi punto de vista al respecto, es que cada vez más nos estamos alejando no quiero decir que nos estamos alejando de la lectura, pero cada vez son más las cosas que se crean para producciones audiovisuales y me parece muy... He visto varios canales de gente muy joven que de pronto, ¿sabes? Lo agarra y dice, ¿quién agarra un libro? ¿Sabes? O sea, como diciendo así, ¿quién lee un libro ahorita en mano? A lo mejor se refieren al tema de los ebooks o lo que sea, pero ¿cuál crees tú, sabiendo hacia dónde se dirige, digamos, un poco la sociedad, cómo cada vez estamos más sumergidos en todo este tema tecnológico, ¿cuál crees tú que sea el futuro de la literatura, tanto para los autores como para los amantes de la lectura?
O sea, desde un punto de vista súper personal, yo siempre seguiría prefiriendo los libros en físico. Yo los colecciono, me encanta comprarlos, tenerlos. Pero también entiendo de que ahí hay un tema medioambiental que podría en un futuro influirnos directamente en que sea necesario en que a lo mejor ya no se produzcan tantos libros físicos. Que quizá en un futuro tener un libro físico pasa a ser un lujo realmente. Porque si el futuro que nos depara ambientalmente el planeta es tan malo, vamos a tener que llegar a aplicar a lo mejor restricciones mucho mayores de las que tenemos en este momento. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, quizás tener un libro físico vaya a ser un lujo demasiado grande. Ahora, los ebooks siento que son una buena herramienta y siento de que hacen a lo mejor que es un formato más amigable con las nuevas culturas digitales, o sea, con las nuevas generaciones más digitales, más nativos digitales. Porque claro, para ellos a lo mejor un libro físico es algo desconocido, porque nacieron con un celular en la mano. Entonces, desde ese punto de vista, siento que el formato ebook ayuda a fomentar mucho más la lectura en estas generaciones más pequeñas que vienen. Eh, a mí no me gustan ni los ebooks ni los audiolibros. No. Sí leo ebooks, pero muy pocas veces. No estoy todo el día trabajando frente a una pantalla, entonces cuando me quiero desconectar y leer algo, quiero hacerlo fuera de esa pantalla. Me Es pasa también. mi liberación, por así decirlo. Y con respecto, si vemos el punto de, o sea, si vemos que la literatura, claro, va a pasar a ser algo más digitalizado, ya no con tanta recurrencia a lo físico, creo que ahí se vendría un poco abajo el destino de los autores, porque todos sabemos que un ebook no se paga al mismo precio que un libro físico. Aunque también actualmente tenemos que ser súper honestos y pensar en lo que están ganando los escritores que están en editoriales grandes, que yo siento que es una vergüenza, o sea, es un robo lo que les hacen y es lo que De hecho, hace. me parece muy interesante esto último que estás diciendo, porque hace poco me estaban comentando, estábamos teniendo una conversación sobre la industria del K-pop, que también me parece un tema muy interesante desde un punto de vista de marketing. Estábamos hablando de este tema del K-pop y estaban hablando de lo injusta que es la industria y de cómo las casas, digamos, son las que se llevan la mayor parte de los ingresos, Sí, mientras que los artistas creo que ganan. obtienen un 30% de lo que producen. Y yo le digo, ya, pero tú alguna vez has escuchado de la industria literaria. O sea, un autor con mucha suerte tiene el 10% de sus ingresos por la venta de sus libros. Y es algo que a mí me parece, en lo particular, como autor, increíblemente vergonzoso. Es un robo realmente, o sea, porque claro, ellos se excusan en que tienen que el transporte y todo, pero oye, seamos honestos, la mayoría de las editoriales grandes tienen subempresas que hacen todo eso, entonces el dinero queda ahí mismo. Sí, No no, es sin que le duda. estén pagando al distinto. Entonces, como yo sinceramente no he sentido ganas de de postular o de ser de una editorial grande porque en el camino me iba enterando por gente que trabaja con ellos que en realidad es un proceso bastante pobre. O sea, más allá de lo poco que te pagan, el marketing dura solo el mes de lanzamiento de tu libro, después arréglatela solo. Tienes Mm. que pedir permiso para las giras que quieras hacer o a los eventos a los que tengas que participar. No sé si pasarán todas, pero sí me han comentado que en algunas pasa. Entonces, no le veo el sentido, Y porque pero al claro, final es un tema de todo lo que tú tienes que hacer por tu cuenta y si lo tengo que hacer por mi cuenta, ¿por qué no estoy autopublicado? Que claro. al menos le gano más a todo este proceso que estoy creando yo por mí mismo. Bueno, siento que desde ese punto de vista, igual la autopublicación ha ido ganando terreno. Sin duda. Ha ido ganando bastante espacio, hay mucha gente que ya se está atreviendo. Sí, la autopublicación, claro, tú tienes que tener en cuenta de que va a ser un trabajo mucho más Arduo. globalizado. Claro, o sea, te vas a tener que hacer cargo de todo. A mí me preguntan a veces y tengo muchas ganas de hacer un taller de autopublicación porque mucha gente me escribe preguntando al respecto. Eh, pero bueno, yo ahora tengo un equipo con el que trabajo, entonces a veces la gente me dice, ¿me puedes ayudar a hacer una maqueta de libro? Y yo no hago las maquetas de mi libro, soy cero aporte en eso, trabajo con gente que lo hace súper bien, entonces siento que igual a mí me acomoda mucho como trabajo porque al mismo tiempo estoy de alguna forma generando un ingreso a otra persona. Por supuesto. Entonces, es una persona como mucho de que a lo mejor es como un negocio más local, como más pyme de alguna forma. Sí, no, te entiendo. Eh, entonces, creo de que
la autopublicación tiene bastantes cosas buenas. Y Como las llevándolo a la decisiones, misma, que hablando un poco claro, de eso también, al tú tener tu propio equipo, estás consciente de que el resultado que va a tener es ese que tú esperabas, porque al final tú contactas con todas esas personas que las contactas precisamente porque crees que tienen algo para aportar o que claro, van a poder hacer ese algo justo como tú lo quieres, y el resultado siempre va a ser mucho más bonito para ti y mucho más personal teniendo tu grupo de trabajo que dejándoselo en manos de que alguien más lo haga. Un poco como el tema de lo que estamos hablando del final de Games of Thrones. Porque al final tú puedes, no claro. sé, sinceramente no sé cómo funcionan este tema de editoriales en cuanto, por ejemplo, a diseño de portada. Si es como que tú envías el libro y ellos deciden por ti cuál es la portada del libro. Parece que Porque al ellos final tú deciden. tomas cualquier editorial y los libros son muy similares. O Exacto. sea, A no mí cambia mucho. me pasó una vez como una editorial grande, leyendo los diálogos me daba cuenta que eran muy similares entre ellos. No sé si pasará porque son los mismos editores, no tengo idea, pero me perturbaba que los diálogos se parecieran tanto entre sí y eran sagas distintas. Ni siquiera eran continuaciones, eran libros de otro autor. Ya en cualquier momento acá podemos entrar en una teoría conspirativa de que en realidad hay una inteligencia artificial creando libros justamente con lo que le gusta a todo el mundo según algoritmo. Puede Y ser, bueno, o sea, no estamos lejos de eso. no, sinceramente a No mí no me estamos lejos de extrañaría en eso. cualquier momento que pasara algo como esto. No, no me extrañaría para nada. Pero sí me parece esto Y yo un creo que tema bastante interesante. apuntando a la pregunta que me hiciste, yo creo de que a lo mejor, claro, el futuro de los autores se viene de mano de la autopublicación. O sea, yo he leído de varios autores como ya connotados que están apostando por crear sus propias editoriales y publicar sus libros ellos mismos. Entonces, obviamente ellos tienen un respaldo de bestseller y todo detrás, pero también lo están haciendo, o sea, también se están dando cuenta que a lo mejor el sistema de las editoriales clásicas ya no funciona. Bueno, y te digo, para apoyar más tu teoría, no recuerdo bien, me voy a equivocar aquí posiblemente, no sé si fue en el año 2019 o 2018, pero en ese año, de los 10 libros más vendidos de Estados Unidos, 7 fueron autopublicados, lo cual dejaba en Sí, evidencia increíblemente a las editoriales, por supuesto. Porque, o sea, si te claro. estás quedando con todo esto, ¿por qué entonces los autopublicados están teniendo esta relevancia? Sí, pues y ahí entran en juego las grandes que también son, digámoslo, o sea, Amazon también está sacando provecho de eso. O sea, Por mucha supuesto, sin gente duda. está creando negocios, pero increíbles, escribiendo libros para Amazon, porque claro, uno acá en Chile no lo nota demasiado porque estamos súper lejos, pero No, es que Amazon cualquier envío para editorial acá en es Estados impresionantemente Unidos caro. y en España, por ejemplo, son brutales, o sea, son unos monstruos, venden mucho, los autores autopublicados en esos países les va muy bien, entonces yo creo, por ejemplo, antes del estallido social, Amazon iba a instalar oficinas en Chile y a nosotros ahí se nos hubiese arreglado el mundo, Un porque poco, se iban sí. a producir acá. Claro. Pero bueno, pasó todo lo que pasó, aunque hace poco, un par de meses, creo que fue en diciembre, leí que Amazon sigue con la intención de hacer su sucursal en Latinoamérica en Chile. Así que esperemos No, que a lo sería mejor muy cuando pase la bueno. pandemia vuelva. Me parece Pero sí, genial. creo que en ese sentido el futuro de los lectores puede ser más digital y el de los autores más hacia la autopublicación. Me encanta. Bueno, esto sería todo. Sinceramente creo que lo hemos logrado. Sí. Y pues nada, o sea, yo quisiera despedirme agradeciéndote de nuevo por haber estado acá, por ser parte de este proyecto, por haber creído en mí y tomarte, no sé ya cuántas horas tenemos grabando, pero haberte tomado todo este tiempo para responder tan profesionalmente como siempre a todo lo que estábamos hablando. Quiero darte un espacio para que te despidas tú también, para que si quieres dejar algún mensaje o algo puedas hacerlo. Creo que esto es un poco la dinámica que voy a querer tomar para los finales. Yo me voy a despedir diciéndole y agradeciéndole a todos ustedes por el apoyo, por ver este piloto. Si les gustó, me gustaría que por favor pudiesen compartirlo, si pudiesen likearlo, si tienen alguna sugerencia, alguna persona que quisieran que también apareciera por acá, que lo dejaran en los comentarios, sería increíble. Entonces, pues ya nos veremos en un próximo episodio y te doy la palabra a ti, Nati. Bueno, muchas gracias por este espacio. Lo pasé súper bien, me reí un montón, lo disfruté mucho.
Siento que este tipo de contenido ayuda, porque más allá de hablar de literatura o de cosas, tocamos varios temas que son importantes y que, como le decía Alberto, a mí me interesa que la gente los conozca. Me interesa, nuevamente, insisto, mucho la difusión del conocimiento. Así que ojalá existieran más lugares en donde se pudieran tocar estos temas, ya sea de ciencia, de literatura o de realidad, de lo que estamos pasando, de ver cómo lo están pasando otras personas. Y con respecto a lo mismo, no lo estamos pasando bien en estos momentos. Chile principalmente está vuelto un caos por el tema pandemia, así que mi mensaje final sería mucha fuerza y mucha magia para todas las personas, especialmente aquellas que le están pasando más mal, que han estado enfermos o que han tenido un familiar enfermo o que desgraciadamente han perdido a alguien. Eh, no pensábamos que nos iba a tocar esto. Yo, saliendo un poco del tema, siempre pensé que me iba a tocar vivir una guerra, pero no una pandemia. Y no voy a decir nada más porque quizás también me toque vivir una guerra, así como vamos. Sin duda. Pero eso, sean fuertes, sean valientes y sean libres. Que estén muy bien y gracias por todo.